Bueno gente, llegó el momento de hablarte de mi experiencia con mi Toyota Camry 2018. Este carro yo lo compré 0 millas, lo compré nuevo completamente. Y quiero hacer esta experiencia de uso porque sé que hay muchos usuarios allá afuera que quizá quieran comprarse un Camry como este. Aquí voy a decirte cuáles piezas he tenido que cambiarle, qué se ha dañado durante estos 3 años, porque ya han pasado 3 años y ya le metí 108.220 millas. En el momento que estoy grabando este video, le he metido 108.220 millas. Digo millas porque aquí en Estados Unidos se mide por millas, no por kilómetros. Entonces, ahí te voy a poner cuánto sería esto en kilómetros, y esto es para la República Dominicana, para mi país y para Latinoamérica completo. Vendrían siendo 200.000 y pico de kilómetros, que de por sí eso es mucho. Ahí también estoy pasándote imágenes. Yo compré el color blanco. También le hice un revisado cuando lo compré, lo subí aquí al canal. Y yo sé que mi canal es un poco de tecnología, pero como yo veo que muchos youtubers tecnológicos suben Tesla, pues yo subo mi Toyota Camry. Porque ¿qué voy a hacer? Si este es el que tengo, que por cierto todavía lo debo porque fue un carro que lo saqué a crédito, todavía me queda poco por pagar, pero todavía debo algo de dinero. Pero bien, este no es el tema, este no es el caso, porque también aparte de esto yo tengo otro carro, yo tengo un Mercedes, y este Camry ha sido también mi segundo vehículo, vamos a decir. Me gustan los Tesla, pero está muy caro. Vamos a ver qué pasa en un futuro, después que yo pague este y después que pague el Mercedes, porque todavía lo debo. Así que aquí en Estados Unidos no te lleve de que, no, que fulano tiene un carro. Señores, esto es fiado, esto es para pagarlo al paso. Ojalá y yo poder pagarlo a crédito. Pero este no es el tema. Vamos con la experiencia de uso. Vamos a ver qué ha pasado. Pues voy a empezar diciéndote que las piezas que yo he tenido que cambiarle a este carro hasta el día de hoy, 3 años después y 108.000 millas, ha sido ninguna. Y yo creo que esto es lo que hace famoso a los Toyota Camry, y es este gran desempeño que te brindan. Este es el modelo, déjame decirte cuál es el modelo de este, porque hay 3. Está el Camry LE, que es el más básico, está el SE, que es este que yo tengo, y está el límite, que es el XSE, que cuesta un poco más de dinero, viene con techo panorámico y unas cosas más, pero como ya yo tengo mi otro carro, viene con techo panorámico y tiene todas esas tecnología, pues yo decidí irme con uno un poquito más básico y así pagar menos dinero. Este carro me costó en el 2018 lo compré por $23.500. Debo ya como $10.000 en los que resto por pagar. Y esta versión, el modelo SE, viene con los cristales eléctricos todos. Viene con el aire acondicionado, viene con una pantalla. Ahí estoy pasándote imágenes para que tú veas con la pantalla que viene. Viene con leather, estos asientos son en leather. Y me pareció súper cool porque, como dije, esto es un segundo carro que yo lo uso para emergencia o por si tengo que salir a trabajar en él, pues uso este, y así al otro no le meto tantas millas. Por eso es que este Toyota Camry ya tiene 108.000 millas, porque yo le he dado guata y me ha ido muy bien. Así que en cuanto a cuáles componentes me ha dañado, pues ninguno. Es decir, yo no he tenido que montarle nada más que el mantenimiento. Ustedes saben que Toyota te da un mantenimiento. Aquí en Estados Unidos te da una garantía de 25.000 millas o 2 años. Por ejemplo, si durante 2 años tú no has alcanzado las 25.000 millas, pues tú puedes ir a hacerle el cambio cada 5.000 millas. Pero si tú le metes las 25.000 millas antes de que llegue los 2 años, pues lógicamente la garantía se pierde, se cae.
garantía que hace mucho que yo me la llevé, porque imagínense, si ya le metí 108,000 millas, significa que esa garantía hace mucho que se venció. De ahí para acá, yo he sido que le he dado mi mantenimiento, le he dado el cambio de aceite, y ahí voy a dejarte un enlace aquí en la descripción, donde yo le hago el cambio de aceite y el cambio de freno. Yo mismo se lo hago porque esto es como un hobby para mí. A mí me gusta hacerle mi cambio de aceite, me gusta también cambiarle mi freno, porque eso es algo muy sencillo. Y aquí en Estados Unidos hay un problema cuando tú vas a hacer un cambio de aceite o cuando vas a hacer el mantenimiento del vehículo, y que aquí es todo por cita. Para tú hacer eso, tú tienes que sacar, primero, programar una cita con el dealer. El día que ellos te pongan, tú tienes que ir y hacer el cambio, hacer una cola. En algunos casos tú tienes que dejar el carro, y es un tiempo que yo no me puedo permitir. Yo no puedo estar pensando, no, que me pusieron tardía. Para mí eso se complica muchísimo, y por eso yo decidí aprender a hacerle yo mi mantenimiento y cambiarle yo mi freno, que es lo único que yo le he cambiado a este carro durante 3 años, y esta cantidad de millas que le he metido. Solamente he cambiado aceite, filtro de motor, es decir, el mantenimiento básico que uno le hace a todos los vehículos, que si tú no se lo haces, lógicamente, pues esto puede traerte problemas, puede ocasionarte fallo en el motor. Pero en cuanto a lo demás, chicos, no le he cambiado absolutamente nada. También quiero hablarte del consumo de combustible, ya que esto es algo súper importante, porque muchos usuarios se compran un Toyota Camry por el tema del consumo. Hay una versión híbrido, pero esta no es la versión híbrida, esta es la versión de gasolina. Y en cuanto al consumo, a mí me ha ido súper bien. Digo que me ha ido muy bien porque en autopista este me da alrededor de unas 40 millas por galón o 39 millas por galón, y en ciudad me da unas 30 millas por galón. Ahí tú lo calculas a kilómetros, porque yo lo calculo según dice el manual, porque aquí en Estados Unidos, repito, aquí se mide por millas, no por kilómetros. Así que en cuanto al consumo, en lo personal, a mí me ha ido bien. Yo un tanque full, un tanque completo, apenas gasto como unos $38 o $40, y vuelvo y lleno el tanque una vez que consumo esto, y esto me brinda alrededor de unas 500 millas, 480 millas me da. Y cuando llega a la reserva, me gusta también porque cuando llega a la reserva, por ejemplo, cuando ya se te está acabando la gasolina y llega a la reserva, pues te da unas 15 millas, aproximadamente 10 o 15 millas. Es decir, que te da tiempo más que suficiente para que tú llegues a una gasolinera y puedas abastecerte de combustible nuevamente. Así que estos han sido los puntos importantes para mí en este carro. Primer punto, que no he tenido ningún fallo a nivel mecánico, y esto es mucho que decir después de 108 millas, y aparte de esto, que solamente he tenido que hacer mantenimiento. El carro sigue funcionando bien, sigue siendo un carro estable, un carro que, fíjate, ahí te estoy pasando imágenes, que no tengo ninguna luz prendida, no tengo ningún fallo ni problema mecánico, más que este carro prenderlo, echar gasolina y darle para allá. Así que, chicos, si tú estás viendo este video porque quizás piensa comprarte un Toyota Camry del 2018 hasta el 2021, pues mi opinión es que no lo piense, cómpralo, porque yo creo que por eso es que me parece a mí que este es el carro más vendido aquí en Estados Unidos, y es por esta sencilla razón. Es un carro que no da ningún tipo de problema. Si tú eres un usuario que le haces un mantenimiento a tiempo, eres un usuario también que le cambia su freno a tiempo, pues no vas a tener ningún tipo de problema ni ningún fallo. Y fíjate, inclusive si tú lo corres. Debo decirte que aquí en Estados Unidos hay una regla para los vehículos. No sé si aplica a todos los estados, pero en Nueva York, en New York y aquí en el estado de Maryland, donde yo vivo, un vehículo que pasa de 200,000 millas es un vehículo ya que literalmente no vale nada. Es decir, que si tu carro llega, le metes 200,000 millas, para los usuarios cuando vamos a comprar carro, porque yo también cuando voy a comprar un carro usado, si llega a 200,000 millas, pues literalmente te lo regalan. Pues con este Toyota hay un problema, porque
Fíjate, ya yo llevo 108.000 y el carro está completamente nuevo. Así que si tú decides comprarte un vehículo como este para trabajo, yo creo que es un vehículo que fácilmente te puede durar 5, 6, hasta 10 años sin darte problemas. Si tú eres un usuario que le vas a hacer un buen mantenimiento y lo vas a cuidar, pues el carro te va a durar mucho tiempo, y a la larga, después que tú le metes gran cantidad de millas, pues yo diría que no valdría la pena venderlo, porque, y esto va para aquí, para Estados Unidos, porque en RD, en República Dominicana, no importa las millas que tenga, el carro sigue siempre manteniendo su valor, ya sea un Toyota o un Honda, que son los carros que más se venden allá. Y ahora los Hyundai también se venden porque son económicos y la gente puede comprarse un Hyundai por el Sonata. Es un carro muy frecuente en mi país, pero este ya vendría siendo un tope de gama un poquito más alto. El Honda también es un poquito más alto para la clase media pobre, pues se pueden permitir un Toyotica como este, un Hondita como este. Y yo en lo personal digo a los usuarios de aquí de Estados Unidos y quizá para Europa, que una vez que tú compres un carro como este es para que tú le saques el dinero. Yo este carro, una vez que lo pague, porque todavía debo como unos 10.000, este carro yo lo voy a dejar hasta que yo le voy a sacar el dinero cuando llegue por lo menos a los 10 años. Lo que yo estimo durar con este carro serían 10 años. Ya después de 10 años lo dono para que se lo lleven o se lo regalo a un familiar, pero esto es lo que yo pienso hacerle. Lo pago aproximadamente en 1 año y medio, 2 años, lo termino de pagar, y de ahí duro 5, 6 o 7 años más con el carro. Y si le das buen mantenimiento y lo cuidas como yo lo hice con este, pues es un carro que te va a durar mucho tiempo. Yo te recomiendo o le pido a los usuarios de Toyota que quizás están viendo este video, que si tu Toyota Camry te presentó algún problema antes de las 108.000 millas, pues deja un comentario aquí en la caja de comentarios, que sería bueno que los usuarios sepan de que este carro tiene algún fallo. En mi caso no hubo ningún fallo. Sí me pasó algo que me parece importante que lo sepas, y es que Toyota me mandó un mensaje hace como 2 o 3 meses atrás que había una pieza que estaba dando problemas, pero que si yo pasaba por el concesionario, ellos me la cambiaban de manera gratuita. Yo no tenía que hacer nada, simplemente programar una cita, llevarlo, y ellos se encargaban de hacer todo. Pues yo lo hice. Me llegó ese mensaje y dije, bueno, ¿por qué no? Mi carro está bueno, pero si me están haciendo el cambio de esa pieza, que no recuerdo exactamente ahora mismo cuál pieza era la que está presentando problemas en algunos modelos, que no fue mi caso, porque, repito, hasta el día de hoy, 3 años después, no he tenido ningún problema con este carro. Solo fui allá a Toyota y programé mi cita, me cambiaron mi pieza, que ni cuenta me di, porque el carro sí ha estado funcionando tal como yo lo tengo. Es un carro que está sumamente serenito, todo está, mi tablero está sin ninguna luz de problema, y mi recomendación es que si estás viendo este video, pues no te lo pienses 2 veces, ya que este carro vale la pena. Es un poquito caro, pero vale la pena. Al final de la jornada tú le vas a sacar el provecho. Si quieres dedicarte a Uber, si quieres dedicarte a hacer trabajos en él, o si quieres tenerlo como tu uso personal, es un carro que te va a aguantar sin ningún problema. Así que los otros youtubers suben Tesla, pues yo subo mi Toyota Camry y no pasa nada. Así que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, y te veo en el próximo video. Bye, hasta la próxima.